los que aparentemente estamos cuerdos, no solamente que somos locos atenuados, justamente el loco pareciera ser que es como una verdadera lamparita que vibra por vibrar y no puede organizar ninguna respuesta valedera para su mundo, entonces bueno, es el demente y se lo aísla. Tarde o temprano ese lenguaje marginal, ese no lenguaje, tiene una estructura absolutamente cósmica. El lenguaje de los locos mañana será el de los cuerdos. Tercer bloque de Ciudad Alquitrán, mientras tenemos a Charly García de fondo. Vamos con la columna del Bocha, amigo. ¿Qué preparaste para el día de hoy? No, escuchábamos también antes una declaración del Flaco Spinetta hablando un poco de la locura y cómo, ¿no? Depende del punto que se vea, puede ser loco, puede ser cuerdo. Y cerraba con eso de que la locura será el lenguaje de los cuerdos del futuro, y me parece muy rescatable. Porque, como decíamos en el primer bloque, ha cambiado completamente el concepto de la locura a lo largo de los años. Y muchas veces la genialidad tiene algo de locura, ¿no? Sí. Y bueno, hablando de estos grosos, claramente está muy relacionado. Pensé bastante la columna de hoy. De hecho, lo hablé con Agus, porque a veces no cae la ficha. Y iba a caer en lo simple de hablar de locuras de músicos, ¿no? Que bueno, hay muchas y muy variadas. Hemos hablado incluso de algunas en algún programa. O hablar de temas que hablen de la locura, que también hay un montón. Pero no, quería algo un poquito más original y que dejara algo más que solo una anécdota. El loquillo buscando la columna, entonces. Claro, y aparte, como todo tiene que ver con todo, escuchamos a Charly García de fondo. Me acabo de enterar que mañana es el cumpleaños, o sea, no está planeado esto, fue algo que el cosmos quiso que suceda. Tal cual. Este tema que escuchamos de fondo, probablemente muy poca gente lo conozca porque es un tema inédito. De Charly García, se llama Existir sin vos, ¿sí? Y como decíamos, ¿no? Esto de que muchas veces los genios y los locos son la misma cosa, depende de donde se lo mire, ¿no? Ha pasado con artistas de cualquier índole y cualquier disciplina. Y Charly García obviamente no es la excepción. Yo creo que incluso el artista debe también consumirse en su propio fuego interno, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser provocado por excesos y demás, como generalmente se asocia, aunque sí puede pasar que el artista necesite de eso para ponerse creativo. Muchas veces necesita, no sé, comer mierda, pasarla mal o lo que sea, pero creo que para llegar a conmover, justamente tiene que haber ese proceso de combustión interna, si se quiere, de vivencias y demás, y de experiencias y todo. Y bueno, en este caso vamos a hablar de un documental realmente muy interesante y que les recomiendo que vayan después a verlo cuando puedan, porque aparte es gratis, está en YouTube. Vamos a ir viendo incluso algunas imágenes. El documental, yo ahora te las voy pidiendo, Marto, tranca. El documental se llama Existir sin vos, justamente como el nombre del tema que escuchamos de fondo, pero un subtítulo que dice Una noche con Charly García, ¿sí? El director es Alejandro Chomsky. Este documental, justamente como dice su título, muestra crudamente una noche con Charly García componiendo un tema. O sea, muestra la cocina de cómo el genio va pasando las horas, va transformándose en esa locura de la composición y de la zapada y de buscar y la creación y todo lo que pasa, ¿no? En ese momento esto fue grabado en el año 94, el verano del 94, ¿sí? En esa época empezaba la época Say No More de Charly, Sí. que fue un poco la más autodestructiva, pero también muy conceptual, ¿no? En cuanto a lo artístico. Esa época del pelo teñido en honor a Kurt Cobain, que había muerto hacía poco, muy, muy rebelde y muy conceptual también, ¿no? Con la música, con su estética, con todo.
resulta que en esa época Charlie realizaba largas sesiones de grabación y de creación más que nada, porque estaba por sacar La hija de la lágrima en unos meses, que es un disco muy conceptual también, una ópera rock, donde se incluyen algunos temas como Chipi Chipi o La sal no sala, que terminaron siendo Temones. clásicos. Chipi Chipi incluso se agrega después de terminado el disco porque la compañía le pide un tema comercial y lo compone prácticamente en 10 minutos, lo escribe Charlie con esa genialidad que tiene. Y ¿En 10 minutos? En 10 minutos hace esa letra Un genio. hermosa, Un genio. probablemente inspirada en María Gabriela Pumer, que era su compañera, su confidente, su todo, que también aportaba mucho a la banda de Charlie de ese momento. Hace el tema, Chipi Chipi, que en realidad se iba a llamar La canción sin fin, vieron que en una parte dice Sí. La canción sin fin, pero cuando mandaron el arte del disco para imprimir, el tipo encargado de mandar el arte de disco agarró los borradores, entonces todos los temas salieron con los nombres que le ponían borrador, ¿no? Que no eran los definitivos. Me jodés. Sí, la mayoría los cambiaron. Chipi Chipi, Charlie aceptó que quede así porque claramente tenía un gancho mucho mejor que el título original. Vos decís que lo hizo medio comercial en 10 minutos. Y yo no soy de esos que todo tiempo pasado fue el mejor, pero cualquier banda que suena ahora suplicaría tener un tema esos así. 10 minutos. Sí. No, los 10 minutos lo tienen. Suplicarían tener ese esos 10 tema. minutos de genialidad, claro. Claro. Para llegar claro. Sí. Es muy buena la anécdota del nombre de este disco. Claro, contala. Que viaja a España Charlie y la cuenta Lueve Sanso, que viajaban caminaban por las calles de, no me acuerdo qué ciudad de Barcelona, España. creo que era la Rambla de Barcelona. La Rambla de Barcelona. Que veía una pareja discutida a los gritos y la mina le dice al chabón, vos no me vas a hacer llorar más porque yo soy la hija de la lágrima. Muy bueno. Sí, y ahí Adentro. de ahí desarrolló todo un concepto para un disco de 23 temas, el tipo. De esa frase, la verdad que sí, es muy interesante. Pero bueno, ¿no? Es la Seguimos. hija de Andreita del Boca. Seguramente. Es seguramente. excelente. Pero vamos a meternos, con este documental que les contaba, Existir sin vos, de un tema que compuso Charly García y finalmente no salió. Imagínense la cantidad de temas que componía por día en ese momento, porque ya les digo, era una práctica habitual todas las noches quedarse en un estudio privado que él tenía en Palermo, en la calle Fitzroy y Córdoba. Había armado una especie de búnker donde tenía todo lo que necesitaba. Y sus músicos eran prácticamente rehenes de sus locuras, porque claramente lo tenían que acompañar al tipo. Pero este documental está muy bueno porque arranca de noche, en el atardecer. Incluso vamos a ir con el 1, así vamos viendo cómo empieza. Cuando todavía no anocheció del todo, Charlie en la calle. No puedo ir. ¿Por qué? ¿Por qué no voy a ir? Porque suspendiste esta y mañana noche no hay entrada. Por eso, porque soy del interior. Soy del interior, pero yo te Habla con él, loco, ¿qué querés? ¿Que me mate? Se cruzó con un fan en la calle y el tipo le reprocha que no podía ir porque evidentemente había cancelado un show. Así arranca, ¿no? el documental y Charlie, le dice que quiere que me mate. No. Sí. Pero bueno, muestra más o menos cómo es el documental, que es algo muy crudo, una filmación casera, ¿no? Una cámara en mano. Este muchacho Alejandro Chomsky en ese momento tenía 23 años, casi por casualidad lo invita Charlie, lo invita a su producción a que grabe una noche de esas, de que sucedía de todo, en este estudio donde además estaba acompañado por su banda habitual, que estaba el Zorrito Bonquintiero, Fernando Zamalea, María Gabriela Pumer, y en este caso estaba Alejandro Medina, que es un gran bajista histórico del rock nacional, que estaba ahí de invitado, no sé cómo, pero para que vean la calidad de músicos que había, siguiendo la locura del más genio de todos. Claro. Entonces esto va transcurriendo, ¿no? Y se va poniendo a veces un poquito más tenso, más turbio. Charlie va cambiando sus estados, porque van pasando cosas. Claro. Esto, o sea, se puede ver en familia porque no pasa nada, digamos, que no se pueda mostrar, exacto. Pero obviamente el que entiende y el que sabe
como viene la mano, vas notando cosas, ¿no? Igual ninguna buena historia arrancó comiendo una ensalada y tomando agua. Tal No, cual. para nada, por eso digo que Es como- esto viene muy bien con el tema de hoy porque es un poco jugar con el borde de la locura para lograr lo que logra este tipo. Ujú. Exacto. De hecho, después que sale La hija de la lágrima, y con esto más gancho que esto no hay, 4 meses después de que sale el disco, su madre lo interna por segunda vez a Charly García en una clínica contra su voluntad. Justamente no estaba esta ley que hablamos No hoy. estaba la ley de salud mental. Él queda muy enojado con su madre, bueno, está unos meses internado, después obviamente sale, le dan el alta. Pero bueno, para que vean el momento de la vida de Charly, ¿no? Que ¿Qué atravesaba. momento era? Año 94. 94. Pleno 90, sí. Terminaba Bueno, la etapa de lo que era el sampleo, más como que utilizaba lupera y ya venía como esa otra etapa. No, claro, era una etapa mucho Más más rock. experimental. El disco lo graba en un concepto que después, muchos años, creo que como 20 años después, sale el disco llamado Random, que es uno de los últimos que saca. En ese momento él ya tenía ese concepto de creación random, ¿no? Le llamaba, o sea, lo que le venía a la cabeza, el tipo tenía cassettes de bandas X, e incluso en el documental se ve un cassette de Madonna que le graban arriba un tema, ¿no? Dice, borra Madonna, borra de Police, graba esto. No. Entonces grababa grande. así, ¿no? Ponía el cassette y grababa y se le ocurría una cosa. Y bueno, va atravesando diferentes estadios. Vamos a ir con la segunda parte para que vean cómo va transcurriendo esto. Ahí el tipo se le ocurre la letra y se la empieza a contar, ¿no? Casi como una poesía. Lágrima de plata porque siempre soy la princesa que nunca se olvida y ya no quiero existir sin vos y ya no puedo existir con vos. Pleno proceso creativo. Sí. Yo tengo una idea y no sé quién soy. Ya no puedo vivir sin mantener. Mientras la de Pumer tiernamente se tomaba un tecito. Un tecito. ¿No? Y lo escucha atentamente, como Es que- hay mucho amor Sí, en esa. pero- Fue el gran amor de Charly. el Muchas gran veces amor de Charly. se dice también que tenía un poco que ver con esto de existir sin voz, un poco dedicada a ella, que después da la coincidencia que cuando al poco tiempo se estrena el documental, ella muere, o creo que un poco tiempo antes. Pero el documental arranca un poco antes con una zapada y con la parte musical del tema, ¿no? Y después aparece Charly que baja una escalera con un papel y la letra y se la empieza a contar, como vieron, así improvisando y cambiándola sobre la marcha, y así va elaborando el tema, ¿no? Y pasan las horas, y como es, y el proceso creativo va avanzando a medida que transcurre el tiempo. Vamos con la otra parte, Marto, que se va poniendo más interesante el tema. Todos están tocando en un ambiente y el bajo va a venir por una línea, o sea, va a perder esa calidez de la Claro, mierda, lo que podemos hacer, si tenemos más micrófonos, vos lo que querés es que haya más presencia del bajo. no quiero más presencia de todo, de la bien también. Listo. Ve, ahí está, lo que haga pedo al productor. Charly habla, silencio. Los demás que escuchan. Sí. Los demás de hecho, ahí justo se cortó, pero Alejandro Medina, que era el que estaba al lado, el bajista, bajista de Manal, nada, un prócer de rock nacional, termina Charly de hablar, quiere acotar algo y automáticamente todos se dan vuelta y siguen haciendo lo suyo. O sea que, Claro. imagínate, ¿no? Pero bueno, está bueno el documental, muestra esta crudeza de la composición, de una época, como decíamos, de Charly bastante compleja en cuanto a lo psicológico, psiquiátrico, Sí, lo y que su sea. salud mental. Exactamente. Pero que no deja de perder esa frescura, esa genialidad, esa espontaneidad. El muchacho Alejandro Chomsky, el director, mejor dicho, que además tiene un montón de películas dirigidas, entre ellas Hoy y Mañana, que fue su ópera prima con Romina Ricci, y sale en el 2003. Después tiene una película muy interesante que se llama Dormir al Sol, que es basada en una novela de Bioy Casares. Pero bueno,
tiene esa posibilidad de registrar esto que no existe de ningún otro músico de esa talla de la música argentina, ¿no? Hay algunos ejemplos de músicos internacionales, pero estar en la cocina así tan crudamente de una composición de un tipo de la talla de Charly García no es algo común, por eso está bueno también verlo más allá de todo el contexto, ¿no? Su proceso creativo y cómo elaboraba las cosas que hacía. Vamos con el siguiente que ya se pone más gracioso el tema. 3 de la mañana. Ay, esto de ser músico es una cagada, ¿sí? ¡No! No, qué hermoso. Al agua. ¿Eso nomás sale para tirarte? No, ni yo estoy tocando. Ya se empieza a echar las pelotas a la Sí, banda, sí, como sí. verán, va a ir pasando esto a medida que transcurren las horas, que en un momento le dicen Charly, nos vamos. Pero Charly nadando ahí, por lo que decía Alejandro Chomsky, el director, que él necesita mucho del agua cuando ya está un poco pasado de rosca y de todo, y que ya se empieza a bloquear. Ahí se Se va a tirar con la bici. con la Qué bicicleta, tipazo. en un momento que se pone bastante tenso el documental. Charly se enoja un poco porque quería que le consiga una quena, quería el sonido de una quena. Una quena, Para claro. una A las parte 3 de que la seguramente mañana. eran 10 segundos de grabación, hasta que le consiguieron la quena y ahí, bueno. Igual banca, un segundo. Si Charly García te dice me quiero tirar a la pileta, te tirás a la pileta. No hay mucha más vuelta. No, loco, estoy tocando. Está todo bárbaro, maestro. Pero es Charly García. No, pero él lo conoce. Para él no es Charly García, para No, él es para él sí. Carlos. Es Es Carlos. su amigo, es un tipo que conoce. Carlos Alberto García que Moreno. lo ha conocido en las peores circunstancias, entonces ya debe estar un poco hinchado las pelotas también Sí. de su personalidad, no es comprensible. Claro, porque hay que estar 24/7. Hay que estar Ahí está. 24/7. Bueno, esto sucede en 10 horas, ¿no? Toda esta grabación que está condensada en 65 minutos, así que es algo fácil para ver. De hecho, hoy lo estuve picando para traer estas perlitas y casi lo vi completo de vuelta. ¿Cuánto dura, perdón? 65 minutos, una horita. Excelente. Llegan y lo ponen en YouTube. Sí. Está. Me gusta. Así que, bueno, decía esto del agua como medio para que Charly fluya y se relaje, ¿no? Esto por lo menos es lo que comentaba el director, que él siempre tenía esto de tirarse al agua cuando necesitaba, viste, que estaba bloqueado, como ya estaba ¿Vos muy sabés que a mí me sobrepasado pasa de lo todo. mismo? ¿Sí? Necesito... No soy Charly, ¿no? O sea, pero Te sí... falta el bigote. No los tengo. Los tengo, solamente que no me lo teñí de Está blanco. bien. Me gusta mucho el agua cuando estoy así media pasada de vuelta. No sé, es como que me centra, me relaja. Sí, sí, sí. No Hay sé. algo del Te agua. Sí. recuerda cuando estabas en la panza de tu mamá. Sí, Un momento de paz. sí, Puede ser. Hay algo de eso, sí. Puede ser que venga por ahí, sí. en el Sí. líquido amniótico. Pero bueno, ahí eso es lo que iba aconteciendo. Seguimos con el siguiente así. Ya está bañadito, fresco. Ya el tema es mucho más avanzado, ¿no? Grabando un estribillo aparentemente. Recuerden que todo esto no quedó nada, ¿sí? Porque el tema no existe. Claro. Ahí está, y sigue su proceso creativo, Sí. ¿no? Como ven, ya en otra etapa, el tipo más relajado, Se lo prende nota un más pucho. fresco, Sí, mientras que canta, con ¿no? otra Me encanta. energía, ¿no? Ahí buena onda, como Sí. guiando a sus compañeros. Bueno, vamos con el siguiente, Marto, y pues se nos va a ir a la miércoles el bloque y no queda mucho. Lo soy. Ya ahora el tipo se mete en una bañera. Que siempre me gustó la música y tocaba música clásica. Jamás me enteré de lo que pasaba afuera. Hasta que escuché a John Lennon. Y ahí dije, yo puedo hacer. Y ahora que lo tengo, me voy a comer el bajón. Y también, viste, antes, viste, me enroscaba en la locura de la gente. Ahora no, viste, yo estoy viendo esto, lo demás me chupo un huevo. No me chupo un huevo. Pero ¿entendés? Yo estoy viendo esto, no necesito por qué decir, viste, no me tengo que decir a alguien que me critica, que haga algo mejor. Ay, soy Charly García, soy Charly García. ¿Qué tiene mal? He hecho lo que quiero, me divierto.
a nadie. Recordemos también que durante muchos años de lo que fueron los medios de comunicación de la República Argentina y también la sociedad argentina se encargó de instalar que Charly García no era el músico brillante que muchos siempre supimos que es, y siempre lo ningunearon, y por suerte hoy estamos en una etapa, ya hace muchos años, que es reivindicado como un prócer. Tal cual. Que es lo que es Charly. Como hacen con muchos de los ídolos populares que no van como ovejitas para donde le dicen, ¿no? Claro. Claro. Exactamente. Eso es algo que es bastante constante con esa gente. Pero bueno, ahí ya Charly aparece en una bañera, ¿no? En otro contexto, un poco pasado de todo, pero habla a corazón abierto. Sí. Incluso antes de eso dice algunas cosas un poco más fuertes, pero ¿no? Como que atraviesa todos los estadios en 10 horas el tipo. De hecho, termina de bañarse en la bañera y se escucha a los músicos que le dicen, Charly, nos vamos. Ah, son unos maricones, le dice. ¿Viste? Y él sigue en ese proceso creativo. Creo que el único que no se pudo ir fue el productor. Claro. Porque lo necesitaba para mezclar, así que estaba rehén ahí. Pero bueno, el resto de los músicos se van yendo a hacer su vida porque claramente no le pueden seguir el ritmo porque es Charly García. Y para ir terminando, vamos a ver otro pedacito de este documental, Existir sin vos, recordemos que es el nombre. ¿No hay más? Bueno. No hay más. Está bien. No hay más. Es Bueno. que hice tantos recortes que me perdí de cuántos eran. Excelente. Hablando de Charly García, yo tengo para recomendar un podcast, Ajá. que fue el primer podcast que yo escuché y la verdad que me gustó muchísimo, que se llama Canción Sin Fin, que habla de los primeros 3 discos solistas de Charly García, y como que, o sea, para uno que no sabe mucho de música, como que te muestra la complejidad de la música de Charly García y la verdad que te abre la cabeza. Tiene el lado A y el lado B, ¿no? Que lo explica ese podcast, ¿no? De los discos. Sí, es como que de cada disco va analizando primero el lado A y después el lado B. Creo que son 6 episodios. Muy bueno. Sí. Sí, Y es muy interesante. Claro, la verdad. cada lado de cada disco tiene un episodio. Muy bueno. Y el conductor, Seba Furman, se armó una banda y sale a girar con este Y podcast. yo lo fui a ver. Yo también lo fui a ver. Muy bueno. 2023, acá. Creo que fui a la misma función, sí, puede ser. Debe ser, sí. Muy bueno. El baterista es el malplatense Seba Quintanilla, ex científico El científico del palo. Mirá. Exactamente. Bueno. Bueno, no sé qué les parece como ver la intimidad de un genio loco como Charly García, ¿no? Así tan crudamente. Sí. Creo que es el mejor homenaje que Ciudad Alquitrán pudo hacerle de la mano tuya, Bocha, previo a lo que va a ser el cumpleaños. Hoy, cuando sean las 12 de la noche y ya sea 23 de octubre, Charly García va a estar cumpliendo años, así que es el mejor homenaje que pudimos hacer de Ciudad Alquitrán. ¿Cuántos años cumplirá? Y él es del 51. Es del 51. El otro día había la presidenta de México queriendo explicar algo, haciendo cuentas sobre economía. Soy horrible. No sé si lo vieron, explicando con latas de gaseosa. Pero mañana va a ser el cumpleaños de Charly, así que queríamos hacerle un homenaje que seguramente lo vamos a tener como recorte mañana para aprovechar la Ya metiste fecha. presión ahí. Y bueno, y con todas las Y locuras... pero es justo, es muy justo que tocó, boludo. Con ¿Qué vamos a todas hacer? las locuras que hizo Charly y todas las cosas que hizo, me sorprende la edad a la que llegó. Tal cual. ¿No? Sí, ¿Quién sí, lo hubiera bueno, pensado? hay que ver las ¿Quién lo hubiera condiciones, pensado? pero sí. Tam- 74 años estaría cumpliendo. Mirá. Bueno. Maravilloso. Bien. Pero bueno, era una época, o sea, viste que Charly fue muy cambiante, ¿no? En sus estilos. En sus estilos, en su vida, fue muy conceptual con cada disco, como que él también armaba su vida en base o el disco reflejaba lo que estaba pasando en su vida, y esto creo que refleja muy bien esa época, ¿no? De que un poco, como dijimos, terminó internado en un psiquiátrico, o sea, no es Claro. una cosa. Pero su internación es por consumo, ¿no? Sí, obviamente por problemas de adicciones, sí. Claro. No recuerdo si después fue internado nuevamente. Bueno, cuando lo agarra o cuando Palito se hace cargo de él, no fue una internación, pero fue una desintoxicación muy importante la que tuvo, porque estaba
muy con mal mucho Charly consumo, García, claro. claro, en esa época. De hecho, probablemente no estaría acá si no hubiese pasado eso. Sí. Lo cual, no sé si está bien o está mal, ¿no? Pero bueno. Su Sí, pero último no, Me no recital. reservo el permitió- derecho de Su último la opinión. recital y su primer recital cuando vuelve, o sea, su último recital antes de lo que fue esa internación en la quinta de Palito Ortega, lo hizo acá en Abbey Road, Mar del Plata, muy bueno. Y cuando volvió, antes de que haga Vélez, hizo el El Polideportivo. Poli, ese estuvo Ah, yo. yo fui. Yo fui también. Mira. Sí, fuimos que juntos fue la los tres. vuelta. Claro. Claro, Sí, exactamente. sí, sí. Así que Mar del Plata también muy presente en la vida de Charlie. Bueno, que acá también fue hizo- donde debutó sí, Charly García, claro, con Nito. Sí, que está la estatua ahí Claro. en Rivadavia. exactamente. Bocha, muy bueno el informe. Muchas gracias. Por nada, Muy me interesante. alegro que les haya gustado y véanlo el documental porque está bueno, está Dale. muy llevadero, son una horita que se ve fácil. Excelente. Bueno, vamos a ir a una tanda y enseguida volvemos con más Ciudad Alquitrán.